Mis hermanos, quiero empezar con una frase muy célebre de Martín Lutero. La frase dice lo siguiente: la iglesia no debe determinar lo que debe enseñar la escritura. Es la escritura quien debe determinar lo que enseña la iglesia. ¿Sí? Vuelvo y la repito porque me gustó mucho. La iglesia no debe determinar lo que debe enseñar la escritura. Es la escritura quien debe determinar lo que enseña la iglesia. ¿Sí? Pero aún vamos a Colosenses 2:8 para complementar esta hermosa frase. Colosenses 2:8 nos dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Hermanos, y nosotros sabemos y estamos seguros que la Biblia revela que Dios es omnipotente. Y por tal atributo, la Biblia no puede tener ningún error. La Biblia no puede tener ningún error. Cualquier palabra escrita a través de la palabra es segura. Así que cualquier palabra que contradiga lo que se enseña no puede tener lógica. Es antibíblica, pues es de autoría divina. Es autoría divina, mis hermanos. Mis hermanos, entonces en el transcurso de la historia, hemos visto cómo la Biblia ha tenido muchos, pero muchos ataques. Ha sido manipulada por hombres con filosofías mundanas, enseñanzas falsas y carentes completamente de valor, que con gran sutileza han engañado a multitudes, pero a multitudes, llevándolos a ser idólatras y a hacerlos pensar que a través de objetos pueden llegar a ser salvos. Y esto no es así. Entonces, la Biblia nos muestra que el único que puede cambiar el estado de una persona y traer salvación es creer y tener fe en la obra de Jesucristo, mediante la aplicación del Evangelio por medio del Espíritu Santo. Por eso Romanos 1:16 nos dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Teniendo en cuenta esto, mis hermanos, vamos nuevamente a la cita de lo que nos dice la confesión de fe con respecto a la cena del Señor. Y quiero que lo leamos detenidamente. El párrafo 4 del capítulo número 30 de la confesión de fe nos dice lo siguiente: negar la copa a los miembros de la iglesia, negar la copa a los miembros de la iglesia, adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza, mis hermanos, de esta ordenanza tan preciosa y a Cristo quien la instituyó. Por favor, vuelvo y lo leo. Negar la copa a los miembros de la iglesia, adorar los elementos, elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a Cristo quien la instituyó. Aquí la confesión nos dice algo bien importante, y es la primera parte: negar la copa a los miembros de la iglesia. Miremos la base bíblica en la cual la confesión de fe se apoya para argumentar semejante herejía. Porque todo se debe sacar de la palabra ¿de qué? De Dios, como lo dije al principio. Tiene que ser sustentada por la palabra de Dios. Y veamos por qué dicen ellos esto. Pero vamos primero los versículos bíblicos
Mateo 26, 26 dice la palabra del Señor. Mientras comía, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, dice, lo partió y dice, y dándoselo ¿a quién? A los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Marcos 14 del 22 al 23. Y mientras comían, dice Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio. ¿A quién? A sus discípulos, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. ¿Y qué dice? Y bebieron de ella todos. Bebieron de ella todos. Entonces, aquí nos muestra que el pan fue repartido entre los discípulos del Señor. Un pan que ha sido partido como señal del cuerpo partido de Cristo. Nadie, pero nadie puede quedar afuera del repartimiento del pan. Pero aquellos que son invitados a participar, en este caso los 12, o sea, la membresía de Jesucristo, ellos participaron del pan. El pan entonces es consumido en memoria de Cristo. Los anteriores versículos nos enseñan que todos participaban de la cena de ¿qué? Del Señor. Eran absolutamente todos. Pero la pregunta es, ¿por qué la confesión de fe es tan radical diciendo que tanto los administradores como los hermanos deben participar de ambos elementos? ¿Por qué lo dice la confesión de fe? ¿Por qué los administradores como los hermanos deben de participar de ambos elementos? Hermanos, esto tiene un trasfondo católico romano. Y ha sido costumbre de la Iglesia católica romana negar la copa al pueblo en general. Ellos dividen el pueblo de la Iglesia porque para ellos la Iglesia son solamente sus líderes y el resto son simplemente el pueblo. O sea que la Iglesia, según ellos, la conforman ¿quién? Los líderes de la Iglesia y no el pueblo. Tremendo. Entonces, mis hermanos, el católico romano, en su teología, temerosos de que la gente profanara este sacramento, ¿sabe lo que ellos hacían? Daban al pueblo solamente el pan. Daban solamente el pan al pueblo. ¿Cuál era el motivo? Ellos pensaban que por alguna torpeza o tropiezo, la sangre de Cristo que llevaban en la copa se llegara a derramar sobre el piso, y esto sería terrible para ellos, sería indigno para ellos. Entonces ellos preferían solamente darle el pan al pueblo y no el vino, porque ellos decían que la copa que lo que llevaba el vino era la sangre de ¿quién? De Cristo. Era la sangre de ¿qué? De Cristo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que tanto el pan y el vino deben de ser repartidos entre los discípulos del Señor. Por lo tanto, no hay ningún motivo por el cual que alguien que ha participado del pan no participe de la copa. Se toman las dos cosas, el pan y se toma el vino. Y Jesús fue muy claro diciendo, comed y bebed. Comed y bebed. No dijo solamente coman, sino también dijo beban. ¿De qué? De la copa. Entonces, hemos dicho que la Iglesia Católica, que tanto en el pan y el vino, Cristo está presente en su sustancia. Lo hemos estado diciendo. Ellos dicen que Cristo está presente en su sustancia. O sea que Cristo hace presencia en el pan y hace presencia ¿qué? ¿En el qué? En el vino. En el vino. Por tal motivo a ellos no les importa si se participa de solamente el pan
o solamente el vino. En este caso solamente ¿qué? El pan. Con un solo elemento, ellos dicen que ya están participando de Cristo, dando solamente ¿qué? El pan. Esta práctica, mis hermanos, es antiescritural. Cuando el Señor constituyó la cena, dijo: tomad, comed y bebed de ella. ¿Quiénes? Todos. Así que la cena del Señor se toma completa. No se toma ¿qué? A medias. Se toma completa. Pero también ellos dicen: quien recibe solo la hostia. Usted sabe que ellos toman la hostia, ¿cierto? Recibe a Jesucristo completo. Quien recibe la hostia, reciben a Jesucristo completo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero ¿qué dijo Cristo? Tomad y comed el pan, no uno solo, no uno solo. O sea que, hermanos, ellos están completamente errados y van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y si esto es indigno, es peor lo que ellos enseñan sobre el pan o el cuerpo de Cristo. Veamos qué nos dice el catolicismo católico. Ellos dicen: el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una idéntica víctima. Hacen énfasis en eso. Es una auténtica víctima que se ofrece ahora por medio del ministerio de los sacerdotes, la que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Pero quiero hacer énfasis en algo, en el asunto de que ellos hablan sobre el sacerdocio. Hablemos sobre eso. El tratar de apaciguar a Dios con un sacrificio actual y por medio de un sacerdote, es de hecho una negación a la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Vuelvo y lo repito: el tratar de apaciguar a Dios con un sacrificio actual y por medio de un sacerdote es hecho de una negación a la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor Jesús es el único sacerdote que ofrece sacrificios en el Nuevo Testamento. No hay otro. ¿Y cómo lo sustentamos? Vamos a la palabra de Dios en Hebreos 7, del 26 al 27. Dice la palabra de Dios: Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos tener. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes. ¿De qué sumos sacerdotes está hablando? Del Antiguo ¿qué? Testamento, que ya no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. Según la palabra de Dios, ya no necesitan ofrecer sacrificios. Primero con sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, mi hermano, los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios directamente, por no autoelección. Ellos fueron escogidos para un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Servir a Dios con sus vidas. ¿Por medio de qué? De la ofrenda de sacrificios. El sacerdocio servía como una ilustración o tipo del futuro ministerio de Jesucristo, el cual ya no es necesario, ya que el sacrificio en la cruz fue consumado una vez y para siempre. Y nosotros tenemos que comprender que cuando el grueso velo del templo que cubría la entrada al lugar santísimo fue partido en dos, y lo fue partido ¿por quién? Por Dios.
al momento de la muerte de Cristo. Esto estaba indicando que el sacerdocio del Antiguo Testamento ya no era necesario. Ahora, por la bendición, la grandeza y la obra de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros como creyentes podremos entrar y venir directamente a Dios a través del sumo sacerdote, o sea, el Señor Jesucristo. Qué gran bendición, mis hermanos. Qué gran bendición de la obra de Cristo realmente en la cruz, que nos abrió las puertas para estar en la presencia de nuestro amado Padre. Si no hubiera sido así por el sumo sacerdote y el sacrificio de Cristo, todavía estuviéramos haciendo sacrificios, ¿cierto? Para el perdón de nuestros pecados. Ahora, mis hermanos, la base de todo esto se encuentra en la declaración de nuestro Señor, de la cual Él la hizo en la cruz. ¿Cuál fue la declaración? ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Consumado es. Consumado es. Ya todo está hecho. Ya no hay nada más que hacer. Ya lo hice todo por vosotros. Entonces, la unidad única del sacrificio de Cristo es que era una ofrenda hecha una vez. Y entonces aquí resalto la palabra una vez. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Mire lo que declaran las Escrituras, según Romanos 6:10. Porque en cuanto murió al pecado, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Murió una vez, ¿por qué? Por todas. Murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. La Iglesia Católica Romana ellos declaran que el sacrificio de Cristo, declaran que el sacrificio de Cristo era de su autoría, suyo propio, y de nadie más, de ninguna otra ¿qué? Religión, que le pertenecía solamente a ellos, a nadie más. Además, enseña que en su sacrificio bendito se contiene al Cristo físico, su alma y su divinidad. Y así lo declara ellos en el catecismo, en el punto número 64. En el catecismo de ellos, punto número 64, dice lo siguiente: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice exactamente. Así lo dice exactamente. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Tremendo lo que ellos declaran. En el punto número 65, de el mismo catecismo dice: la comunión que ellos dan nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros. Y la sangre que bebemos, según ellos toman sangre, es derramada por muchos para el perdón del pecado, según ellos, porque es que cogen el vino y dicen que esa es la sangre, pues claro, toman, es la sangre de Cristo, porque ellos dicen que esa es la sangre de Cristo. ¿Sí? Esa es la sangre de Cristo. Entonces ellos cogen y se la toman. Punto número 66. Dice: por la misma caridad que enciende en nosotros la Eucaristía, póngale cuidado a esto, por la misma caridad que enciende en nosotros la Eucaristía, o sea, la Eucaristía es cuando ellos reparten el pan y el vino, nos preservan de futuros pecados mortales. Tomando el pan y el vino, nos preservan de futuros pecados mortales,
mientras que la Biblia dice esto. Primera de Juan 1 del 8 al 10. O sea que ellos tomando ya no van a tener pecados mortales. Ya no van a tener ninguna clase de pecado. Entonces, primera de Juan 1 del 8 al 10 nos dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué? Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está ¿en qué? En nosotros. Y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es lo que estaba recordando el apóstol Juan? Lo que nos está diciendo, que nosotros seguimos pecando, que nosotros seguimos siendo ¿qué? Pecadores, que nosotros seguimos siendo pecadores. Pero ellos, según en la Eucaristía, tomándola, los pecados mortales ya no van a haber ¿qué? En ellos. Todavía nosotros somos ¿qué? Pecadores. Punto número 67. En esta enseñanza, la Eucaristía la consideran que une a las personas con Cristo. Según la Eucaristía une a las personas ¿con quién? Con Jesucristo, y a la vez limpia los pecados. A la vez limpia ¿qué? Todos los pecados. Punto número 67. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Juan 17, del 20 al 23. Ellos dicen que según la Eucaristía unen a las personas con Cristo y a la vez la Eucaristía nos limpia ¿de qué? De pecados. Juan 17, del 20 al 23. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Qué hay ahí? Unión. ¿El Padre qué? Y el Hijo. Hay ¿qué? Una unión. Están unidos. Y sigue diciendo que también ellos, o sean nosotros, sean uno ¿en qué? En nosotros. ¿Quién une? Al Padre y al Hijo. Solamente Jesucristo. A nosotros nos une el Hijo. ¿Con qué? Con el Padre, y el Padre se une ¿con quién? Con nosotros. Pero no es la Eucaristía, sino es el Hijo el que nos une. Pero ellos le dan importancia ¿a quién? A la Eucaristía, que es la que une, ¿cierto? Al hombre ¿con quién? Con Dios. ¿Para que qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Oye, tremendo. Así como nosotros somos ¿qué? Somos uno. ¿Uno en quién? En Cristo. ¿Y qué dice? Yo en ellos y tú en mí. Para que sean ¿qué? Perfectos ¿en qué? En unidad. Hoy, Señor, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Oiga, qué mentiras, qué herejías, Señor, de los cielos. Yo a veces estudiando eso me estremecía, escuchando realmente las herejías de la iglesia. Señor, porque es tremendo. El único entonces que nos puede unir es Cristo. Es el mismo el que nos puede unir. ¿Y cómo nos puede unir? Creyendo en su muerte y en su resurrección. Un objeto, una materia, no puede perdonar nuestros pecados. El único que puede hacer esto es Dios, por la obra grande y maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y cómo somos perdonados nuestros pecados? Confesándolos delante de ¿quién? De Dios. Sustento bíblico. Salmo 32, 5. Y estaba hablando el rey David. Y miren lo que dice el rey David. Y delante del Señor. Pero te confesé mi pecado. Estaba orando David con Dios. ¿Y qué estaba diciendo? Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar que mis transgresiones ¿a quién? A la Eucaristía.
No, ¿cierto? Al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y mire, no solamente la Eucaristía, es tremendo. ¿Cómo usted le va a confesar los pecados a otro pecador? ¿Me hago entender o no? Cuando íbamos a la misa y allá en un cubículo, allá nos arrodillábamos, ¿cierto? Y le confesamos los pecados a otro qué, a otro pecador. ¿Qué está diciendo Rabelais? ¿Será que sería otro hombre? Está diciendo Rabelais, ya no, ¿delante de quién? Del Señor, yo confieso que mis pecados y mis transgresiones. ¿Sí? Pero ¿dónde está la mayor idolatría de esto? ¿Dónde está la mayor idolatría de esto? El sacerdote, ¿qué es lo que hace? Hace una reverencia o postración, luego me mantiene la hostia levemente levantada del plato. ¿Lo han visto? Sí. Sí, levemente levantada del plato. Clama para que la hostia limpie los pecados mortales. Clama para que la hostia limpie los pecados mortales. Por eso yo no vuelvo a alzar el pan. Sí, sí, porque estamos haciendo similitud a lo que ellos hacían. ¿Cierto? Hermano, esto es adivinación. Enseñando la antigua adoración de ídolos para obtener vida. Esto es adivinación, enseñando la antigua adoración de ídolos para obtener vida. El rito oficial de la misa muestra tal adivinación en cada misa. El sacerdote dice, esta, o sea, la hostia, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, la hostia, muestran la hostia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados los que son llamados a su cena. Las personas son enseñadas a ver la sustancia física como si en verdad fuera el Cordero de Dios. ¿Cómo lo ven los que están ahí? Ven la hostia como el verdadero Cordero de ¿qué? De Dios. Ven, ¿cierto? Como el verdadero Cordero de Dios. Hermano, esto es una idolatría grosera. Al igual que un falso evangelio. Tales enseñanzas caen bajo la eterna maldición de pervertir el evangelio de Cristo. Las palabras de Cristo son espíritu y son verdad. El espíritu es el que vivifica. El pretender ingerir la carne de Cristo es sumamente malo, es sumamente abominable. Y lo que implica esto es mucho, pero mucho peor. Y lo peor es que ellos muestran un Cristo agonizante. La víctima sagrada en su Eucaristía, usando como centro de adoración el ritual de la misa, el cual todos los fieles, bajo el dolor del pecado mortal, porque ellos lo nombran así, que hay pecados mortales, tienen que asistir, dramatizando que el sacrificio de Cristo y el de la Eucaristía son un mismo sacrificio, que la Eucaristía y el sacrificio de Cristo son uno mismo, tenaz. Pero ¿qué nos dice Romanos 7 del 23 al 27? Hablando sobre el perdón de los pecados. Pero veo otra ley en mis miembros, dice el apóstol Pablo, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está donde en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Oiga, mis hermanos, yo cada vez que leo al apóstol Pablo lo que él habla,
Y yo me admiro, realmente la vida del apóstol Pablo, me quedo yo admirado. Porque si Pablo por lo menos estaba diciendo esto, nosotros no le damos ni a los tobillos al apóstol Pablo. Sí, un hombre completo, un hombre entregado realmente a la palabra de Dios. Y él mismo estaba diciendo que prácticamente es igual que todo, igual pecador. Y el primer pecador, decía él, ¿soy qué? Soy yo. Decía el apóstol qué? El apóstol Pablo. Entonces él citaba eso. Mis miembros, que revela contra la ley de la mente y me lleva cautivo a la ley de pecado. Está cautivo a la ley de pecado. Entonces, es inaudito, es hereje, es diabólico que la Eucaristía sea comparada con el sacrificio de Cristo. Un sacrificio que quita el pecado. No es así, hermano. La Eucaristía no quita ningún pecado. Este sistema no se adapta al camino que Dios estableció, sino que es el intento del hombre de agradarle a Dios a su manera. El intento del hombre de agradarle a Dios a su manera y no como Dios manda en su palabra. Y la única manera de poder agradarle, llamar el creyente a Dios, es obedeciendo su palabra sin añadirle absolutamente nada. Sin añadirle absolutamente nada. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Y póngale cuidado a ese versículo. Dice la palabra del Señor. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es que asunto de interpretación personal. No es nada personal. Pues ninguna profecía fue dada por un acto de voluntad humana, por ningún acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de ¿quién? De Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que no le podemos cambiar nada a su palabra, porque ya está escrita por Él, que Dios en medio de su gran e inmenso amor, a través del Espíritu Santo, utilizó hombres para que plasmaran la palabra que suya. Y es una bendición, mis hermanos, que usted tenga hoy la Biblia en sus manos. Es una gran, pero gran bendición, porque, vuelvo y digo, esa es la viva palabra de Dios y a ella no debemos de añadirle ni quitarle absolutamente nada. Debemos obedecerla tal como está, ¿qué? Tal como está escrita. Tal como está escrita. Entonces, las predicciones de los profetas no eran de sus propias ideas. Pedro dice que lo que los profetas decían no tenían su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Pero recordemos lo que también dijo el apóstol Pablo. Recordemos lo que hemos venido tratando. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor, porque yo recibí ¿de quién? Del Señor, lo que también os he enseñado. O sea que es una secuencia. Una secuencia, ¿cierto? Como se pueden dar cuenta, nuestra manera de participar de la cena está sujeta ¿a qué? A los principios de Dios, a los principios de la palabra de Dios. A los principios de la palabra de Dios. Y esto nos evita de caer en una celebración perversa, hablando realmente de la cena del Señor. Pero, mis hermanos, ¿por qué entonces también la confesión de fe nos habla sobre adorar los elementos? Porque él nos habla de adorar los elementos. Pues, hermanos, al ellos, el sacerdote, elevarlos, llevarlos de un lugar a otro, para adorarlos, guardarlos con un pretendido uso religioso, hermano, eso se conoce por ellos como la adoración eucarística
O sea, ¿qué es lo que hacen ellos? Toman los elementos, los llevan a un lugar, lo ponen en un lugar, ¿cierto? Allá, en un lugar bien especial, para un uso religioso. Y eso se convierte en una adoración, digamos, a esos elementos o a Cristo. Es una adoración ¿a qué? ¿A los qué? A los elementos. Y no que realmente una adoración a Cristo. Entonces ellos dicen que Cristo está completamente, corporalmente en esos elementos. Por eso esos elementos son dignos de ¿qué? De adoración. No, y tienen esa parte, tienen razón. Porque si ellos dicen que esos elementos es el mismo Cristo, entonces si lo ponen en cierto lugar, pues sí, la gente tiene que ir a adorarlo porque ellos creen que ese es el verdadero Cristo, el que está ¿qué? Ahí. ¿Sí? Hasta en eso se le puede dar ¿qué? La razón. Adorar los elementos es adorar ¿a quién? A Cristo. Por eso hay una urna donde se guarda la hostia y se eleva, ¿para qué? Para adorarla. En la litúrgica de la misa se brinda adoración a los elementos. Se levantan como dándoles la preeminencia, el honor. ¿Y sabe lo que hace la gente cuando se levanta? La gente se hinca, o sea, la gente se arrodilla. Por eso el sacerdote besa esos elementos como ¿qué? Como adorándolos. Cuando se levantan los elementos, la gente se está adorando ¿qué? Prácticamente a los ¿qué? A los elementos. Y el cura, el sacerdote, besa ¿qué? Esos ¿qué? Esos elementos. En sus catecismos, la Iglesia Católica Romana dice, siempre ha ofrecido y ofrece el sacramento de la Eucaristía y el culto de la adoración. No solo durante la misa, sino fuera de ella. No sé si ustedes participaron. Reservando las hostias consagradas con sumo cuidado, exponiéndolas a una solemne veneración de los fieles y llevándolas a una procesión. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Acuerdan? Llevaban esos elementos, los ponían en una urna, 4 personas los ponían en sus hombros, caminaban y todos detrás de ¿qué? De la urna, viendo ¿qué? Los elementos. En una solemne ¿qué? Veneración a esos elementos. Hay hostias consagradas que se dejan para adoración a las personas y que se llevan en sus procesiones. Ellos mismos dicen que es un culto de adoración. Es un culto de adoración. Hermano, esto no es más que idolatría, paganismo, lo cual es contrario a la intención de Cristo al darnos esta ordenanza. La Iglesia Católica Romana cree que pueden establecer normas o quitarlas según como ellos quieran. Pueden establecer normas o quitarlas como ellos quieran. Esto es adorar a Dios según las invenciones de hombres, típico de ellos, que no se sujetan a ¿qué? A la Biblia, y a la par la ponen como tradiciones. Conclusión de esta parte. En esto entonces se comprueba que son una religión apóstata, una religión falsa, una religión no cristiana. ¿Por qué? Porque buscan cada pretexto para ser idólatras, para usurpar la autoridad de Cristo. Dan culto a la creación, que aparentan piedad, pero la niegan con sus hechos. Por eso la Eucaristía católica no puede ser igual a la mesa del Señor que celebramos nosotros los cristianos, igual a la palabra de Dios. Esto corresponde a un rito absurdo, ajeno a la palabra de Dios, lleno de supersticiones idólatras, mientras que la cena es un memorial, el único y suficiente sacrificio de Cristo. Es un memorial en el cual nosotros recordamos, pero no lo tomamos como si fuera el mismo Cristo que estuviera ahí. Hermanos, los elementos
son los que son y no se les debe dar valor que se tiene. Pero tampoco se les puede quitar o poner el valor que tienen. Y tal vez usted se está preguntando algo. ¿Y qué hacemos entonces con el pan que no se comió en la cena? Porque me han preguntado o me preguntaron. ¿Y qué hacemos con el pan que se comió en la que no se comió en la cena? ¿Quedó consagrado o no? ¿Quedó consagrado o no? El pan consagrado es el que usted se come. El que no se come no está consagrado para nada. Entonces, ¿qué hacemos con ese pan que sobró? No, démoselo al hermano Andrés. ¿Cierto? Para que lo coma. ¿Sí o no? Y el vino que sobra, tómenselo, ¿cierto? Y si lo quieren botar, bótenlo, ¿cierto? El vino consagrado es el que usted se tomó. El que sirve para el propósito que da. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bueno, menos mal que no vino Andrés, ¿no? Hermanos, vamos a las aplicaciones. Y las aplicaciones las voy a tomar también con base a la palabra de Dios. Proverbios 36 nos dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que en él esperan. No añadas, póngale cuidado, dice ahí, no añadas a sus palabras, para que no te arrepienta y seas hallado mentiroso. ¿Está ahí? Sí. Proverbios 36. Toda palabra de Dios, dice, es limpia. Él es escudo para los que en él esperan. Y sigue diciendo, no añadas a sus palabras para que no te arrepienta y sea hallado mentiroso. La palabra de Dios es limpia. Es como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. Es sumamente pura, sin mezcla, sin mentira. Por lo tanto, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Mucha gente, mis hermanos, incluso supuestamente iglesias cristianas, niegan la infalibilidad de las escrituras. Sin embargo, las propias escrituras la afirman en muchos lugares. Es en virtud de esta infalibilidad por la que podemos contar siempre con la palabra de Dios, con todas sus promesas y advertencias, sus mandamientos y seguridades. Entonces, este es el lugar a donde debemos acudir con todas nuestras necesidades y problemas, debido a que cada palabra de Dios es perfecta. No nos corresponde a nosotros añadirle nuestras propias ideas ni reglas fabricadas por el hombre. A nosotros no nos corresponde absolutamente eso, porque ya fue escrita de una vez y para siempre. No añadas sus palabras, no sea que Él te reprenda y sea hallado mentiroso. Pero mire este versículo más fuerte aún. Apocalipsis 22, 18. Si quieren, búsquenlo. Apocalipsis 22, 18. Dice la palabra del Señor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Tremendo. Aquí tenemos una advertencia solemne en contra de alterar las palabras de esta profecía.
Este libro, la Biblia, es la palabra de Dios y por lo tanto no debe ser alterada. Es una forma muy parecida a las leyes de derecho que tienen los autores para proteger sus manuscritos. ¿Se han visto? Que no se puede, ellos escriben algo y ¿qué es lo que ellos escriben al terminar prácticamente los libros? Que no se debe ¿qué? Hacer réplicas prácticamente de qué de eso. Que tal como ellos lo escribieron, así debe de qué? De quedar. Así es la palabra de Dios. Así como Dios la instituyó, así debe de quedar. La Biblia tiene su derecho de autor, que es el mismo Dios. Además se agregan maldiciones bajo la forma de una frase condicional. Si alguien agrega algo a este libro o se lo quita, caerá sobre él una maldición. Pablo escribió una condena similar cuando dijo a los Gálatas que si alguien predicaba un evangelio que no fuera el evangelio de Cristo, que dijo el apóstol Pablo, que caiga bajo maldición eterna. Gálatas 1, del 6 al 8. Ahora Jesús pronuncia una maldición sobre quien distorsiona realmente su mensaje. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, por eso yo suplico y realmente le oro al Señor que esta iglesia, Ciudad de Dios, sea una iglesia ceñida completamente a la palabra de Dios. Que ni se le quita, ni se le pone. Y se le quita, y eso se necesita de mucha oración. Y hermanos, y le ruego en el nombre del Señor que oren por su pastor, para que cuando yo me pare aquí, no hable una herejía, que lo que hable sea sustentado realmente por la palabra de Dios, mi hermano. Por la palabra de Dios. Porque mucho tiempo la prediqué de esa manera. ¿Cierto? Una manera falsa. ¿Sí? Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te damos, Dios. Qué hermoso, Dios, es tu palabra, Señor. La que tú exhalas, Dios. Señor, ¿y cómo no darte gracias, mi buen Padre? Señor, tú no ganabas nada con imprimir tu palabra, por haber utilizado hombres, Señor, inspirados por ti a través del Espíritu Santo, para que hoy tengamos, Dios, en nuestras manos esta hermosa palabra. Tú no te beneficiabas en nada, Señor. Simplemente por amor, Dios, a nosotros la dejaste, Señor. ¿Cuántas generaciones han pasado, Señor de los cielos? Padre Santo, y hasta hoy permanece tu palabra. ¿Cuántos han intentado acabarla, Señor, a través de la historia? Y aún permanece, Señor. Y permanecerá, Dios, para siempre, hasta que tú vengas, Señor. Pero ayúdanos, Dios, a no pervertir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, a ceñirnos a ella, Señor. A no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, porque ya tu palabra es firme, recta, Dios de los cielos. Ayúdanos, Dios, a discernirla, Señor. Ayúdanos, Espíritu del Dios viviente, a que cada vez que la leamos nos ilumine de acuerdo a tus pensamientos y no a los nuestros. Ayúdanos a tener un mismo corazón como el tuyo, limpio, como el cristal, así limpio, Señor, mirándote a ti, así como Cristo nos unió a Él. Gracias porque Cristo nos unió a ti, Señor, que seamos uno solo, que esta iglesia sea de un mismo pensamiento, un mismo sentido. Por eso nos añadimos, Dios, a una confesión de fe, Señor, que no reemplaza nunca la Biblia, pero es una confesión, Señor, que está ceñida a la palabra de Dios. Señor, y lo que hemos hablado de la cena del Señor,
Señor, ha sido escritural, ha sido tu palabra. Damos gracias, Señor, por esta confesión, Señor de los cielos. Gracias porque Dios ha permanecido durante muchos años, Señor, escrita por hombres, Señor, que se trasnocharon, Señor, que lloraron, lucharon, Dios de los cielos, para hacer una confesión que esté, Señor, unida a tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos. Te pido, Dios, que nos bendiga, que nos guarde. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.